Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Rab Israel? Muy bien, un gran saludo para ti, para todos los Javerim de tu forum. Bueno, bienvenido a Pieles, el Rab Dr. Israel Diamant. ¿Lo pronuncié bien? Sí, sí. A veces no sé cómo pronunciar exactamente los apellidos, pero hoy tenemos el honor y el privilegio, y le voy a decir la verdad, no lo conozco mucho. A quien va a compartir con nosotros Pieles, tenemos un conocido, un amigo en común que nos presentó hace poco y me dijo, habla, tiene cosas interesantes para hablar, para aprender de él, así que con gusto lo vamos a hacer. Y hoy vamos a hablar de los Aseret Haibrot, de los 10 mandamientos. Estamos pensando de qué hablar, de qué conversar durante esta hora, este episodio de Fieles. Me propuso Israel hablar sobre los Aseret Haibrot, los 10 mandamientos en la tradición judía. Y dije, nunca lo hablamos en particular, siempre está en algún que otro episodio, pero nunca le dedicamos una hora a estudiar sobre el tema. Pero antes de poder hablar de los Aseret Haibrot, contanos un poco, Israel, quién es Israel, y a mí me interesa particularmente aprender quién eres tú, tus orígenes, dónde estás, a qué te dedicas, de dónde viene tu Torah. Bueno, muchas gracias. No soy nacido en Uruguay y hace casi 30 años que estoy en Israel. No, más, 31. Estudié aquí en la universidad, estudié en Yeshiva, estuve de Shlichut fuera de Israel, en la ciudad de Monterrey. Ahí también estudié. En el TEC de Monterrey, tiene un departamento de filosofía y ética, y toda la vida me dediqué a la educación judía y en sus distintas aristas, también a la parte de enseñanza de adultos y de más jóvenes, y para conversión también. Y hoy por hoy, hasta que empezó el corona, he estado trabajando muy duro en un programa del Ministerio de las Diásporas de apoyo a pequeñas comunidades. Era coordinador de una zona, etc. Y por el momento estoy full time dedicado a la traducción de textos hebreos clásicos, de Alajá y de Kabbalah y etc. Entonces estudio Torah todo el día, estoy muy a gusto. Aquí vivo en Jerusalén. Ashreja, Israel, ¿quién La verdad que sí, la verdad pudiera? que sí. La verdad que sí. Me pagan por estudiar. ¿Lo estás traduciendo para una editorial? ¿Para quién estás? ¿Para el ministerio? También, ¿Para quién? también para la editorial Corén, sacamos dos, va a salir de aquí a poco un Sidur, que está también, el editor es el Rav Saka, el hijo del Rav Saka, es el Rav Saka joven. La editorial Corén, con las explicaciones del rabino Sachs, Jonathan Sí, Sachs, claro. a descanse, que Sí, yo falleció. lo tengo en inglés, el Claro, core. bueno, yo tuve el privilegio de traducirlo del inglés, o sea, el hebreo, el Sidur del hebreo, como editor el rabino Maravi, un rabino argentino. El Muy Moti querido, Maravi, maestro. ¿no? Y también y del inglés tuve el privilegio de poder traducir también el comentario del Rav Sachs, así que bueno, la verdad que vivo en el mejor de los mundos posibles, parafraseando Leibniz o quien sea. Entonces vivo en Jerusalén y el invierno no está duro, así que no tengo quejas de ningún tipo, todo lo contrario. Maravilloso, Israel, maravilloso. Bueno, que puedas continuar por mucho tiempo en ese Gan Eden creado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y solamente por curiosidad, libros de Alajá, ¿qué estás traduciendo? Yo traduzco al español, en Israel hay el rabino Eliezer Melamed, sí, claro. es el rabino que escribe más alajá divulgativa hoy por hoy en Israel, en el mundo sionista religioso al que, digamos, pertenezco, y en especial en Israel en general y en el mundo sionista religioso en particular. Yo soy de nuevo, mi editor es el Rav Maravi, yo soy el traductor al español de la serie de Pnei Alajá. ¿Se está traduciendo al español? Sí, está todo en español, después puedo mandar un link, son libros fabulosos, digamos, el hebreo es fabuloso, espero que el español acompañe, y que es muy claro, él te trae cualquier ley judía desde su origen hasta hoy, de una forma muy clara, muy amena también, y muy, muy didáctica,
y tampoco se va por costados raros, o sea, se va a lo que es el 80% de la vida diaria de un ser contemporáneo. Entonces, tiene libros, o sea, no le tiene miedo a ningún tema, tiene libros incluso que yo me sonrojaba mientras lo traducía, libros sobre pureza familiar y sobre temas sobre bioética y sobre Shabbat, y ahora tengo que empezar sobre Sukkot, y acabamos de traducir un libro que va a salir de aquí a poco, que se llama La tradición judía, Amasoret Ayudit, perdón, que es como el ser judío, pero del Rav Melamed, con más énfasis en la halajá. Y ahí El se ser tocan judío todos los temas. es un clásico. Por ejemplo, doy un ejemplo para que tengan ideas que no se escapa de ningún tema. ¿En qué medida tiene que honrar a sus padres biológicos un hijo adoptado cuyos padres biológicos lo abandonaron de pequeño? Entonces, digo, no hay tema, es muy interesante también trabajar traduciéndolo, porque uno pasea por el universo de los temas judíos. Maravilloso. Así que bueno. Bueno, la verdad que te envidio un poco, Israel, ahí estando en Jerusalén, pudiendo pasar el día estudiando halajá y traduciendo. Así que la verdad, cola No hay acabó, te quejas, digo. no hay quejas, no hay quejas. Baruch Hashem. Bendito sea Dios todos los días. Amén, amén. Bueno, Israel, vayamos a los Aseret Adibrot, vayamos a los 10 mandamientos y empecemos con una pregunta básica, ¿no? Normalmente yo hago un juego cuando estoy frente a un grupo de judíos, le pregunto cuántas mitzvot hay, y todos me dicen 613, esa la tienen. Pero le pregunto cuántos mandamientos hay, me dicen 10. Yo le digo, no, acá, y vos como traductor, digamos, acá tenemos un problema de traducción, ¿no? Bueno, tenemos varios problemas de traducción. Primero que nada, para todos nuestros amigos de habla hispana, no sé cuántos de los Javerim del Fórum PLF saben hebreo, pero en hebreo no existe la palabra mandamiento. No, hay preceptos, hay mitzvot, pero los 10 mandamientos en hebreo, ¿cómo se dice los 10 mandamientos en hebreo? Aseret Adibrot, Aseret Devarim, que también es otra pregunta para Dibrot, hacerte. ¿pero qué es Dibrot? ¿De qué palabra viene? Del Edaber. O sea, no te vengo a enseñar hebreo, es simplemente un juego retórico. O sea, Dios, es más, vamos al lugar donde están los 10 mandamientos en la próxima semana, en la parashá de Yitro, bueno, en la otra, ¿no? Y dice, y estos, y habló Dios estas palabras o estas Vaidaber Elohim et advarim a el lemor, y habló Dios estas palabras diciendo. Quiere decir, los 10 mandamientos en hebreo se dicen Aseret Adibrot. Dibrot son de ledaber, yo hablo contigo, yo dialogo contigo. Los 10 Entonces, dichos podríamos traducirlo mejor que 10 los mandamientos. 10, pero es más todavía, fue dicho y leemor, Vaidaber leemor. Inclusive lo que podría ser, no lo quiero ser muy fanfarrón en el tema, pero en lo que podría ser un poco de filología hebrea, en la tradición judía hay 2 palabras para hablar. Esa es la explicación clásica, ¿no? Hay Kotomar Lebeit Yaakov, Tagid Lebnei Israel, o sea, hay Lemor, que es hablar, y hay Tagid, que es también hablar, solo que Leagid es cuando uno habla duro, digamos, ¿no? Y Lomar, Lemor, es cuando uno habla agradable. Entonces, por eso la Torah dice, así le dirás duro a los hombres del pueblo de Israel, y así le hablarás suave a las mujeres del pueblo de Israel. Con las mujeres hay que hablar más suave, con los hombres hay que ser más duro. Esa es la interpretación clásica, la filología clásica es que Lemor es suave, Leagid es duro. Y fíjense que cuando vamos a Éxodo 20, dice, bueno, y estas son las palabras que Dios habló para el pueblo de Israel, Lemor. El verbo Leagid no aparece en ningún momento, no fue algo duro, fue algo agradable, Lemor. Fue una conversación, no puede decirse que fue un diálogo porque el que hablaba era Dios, pero fíjense que ya cuando hablamos de los 10 mandamientos estamos influenciados, no quiero irme lejos, y el que sepa del Fórum PLF más historia de la filosofía y de religiones comparadas, corríjame, está todo bien, pero esto está, en mi opinión, influenciado por la idea cristiana, errada en mi opinión,
de que el judaísmo está sustentado puramente en la ley, ¿no? Vino Jesús y trajo el amor, pero el judaísmo es la ley. Entonces, si es la ley, los 10 dichos de Dios tienen que ser mandamientos, algo severo. Y sin embargo, el hebreo nos dice que fue algo mucho más ameno. No lo transforma a Dios, no transforma al Dios de los judíos en un simple compañero de café de boliche, pero el hebreo alude a algo mucho más dialógico, mucho más simpático, mucho más ameno, no divertido, agradable, dulce, suave. Y Rab, digamos, en esto que vos estás marcando, y ya marcamos que para digamos, la idea de separar que la Biblia tiene, que la Torá tiene 10 mandamientos, no, para la tradición judía, rabínica, por lo menos de Rabbi Simlai, que en algún momento del siglo III dijo que hay Tariag Mitzvot, que hay 613 mitzvot, que son órdenes, mandamientos, preceptos, cosas para hacer y no hacer. Estos 10 de Éxodo 20, que luego son repetidos en Deuteronomio, ¿sí? En la tradición judía, Israel, ¿tienen algún valor mayor que los otros 603 o están todos en la misma vara? Bueno, acá la cosa viene entretenida, porque primero que nada son 10 dichos, pero son 12 preceptos. O sea, si la Torá tiene 613 preceptos, en los 10 mandamientos hay 12 preceptos, porque el segundo mandamiento, de nuevo tengo que volver a la nomenclatura española, el segundo mandamiento tiene 3 preceptos, entonces son 9 más 3, 12. Eso es una. Entonces, del punto de vista de los preceptos, Rabbi Simlai, etc., hay 613, de esos 613, 12 están en los 10 mandamientos. Sin embargo, los 10 mandamientos son, según la tradición judía, una especie de resumen de toda la Torá. O sea, cada uno de los 613 preceptos de la Torá tiene una conexión con alguno de los 10 mandamientos. Y por lo tanto, los 10 mandamientos son como los shorashim, son como las raíces generales de todo el resto. Y una alusión muy interesante a esto es la siguiente. Esto lo trae el Zohar. Los 10 mandamientos contienen 620 letras. Okay. Que son, hay que ver, hay dos versiones, hay dos perushim. Una es que son los 613 preceptos más los 7 preceptos rabínicos, que ya esto es un concepto revolucionario en el judaísmo, que hay un permiso dado por el cielo para que en la tierra se legisle. O sea, hay... recordemos cuáles son, recordemos para nuestros oyentes. Los 7 preceptos rabínicos, que son 7, quiero aclarar, hay 613 preceptos de la Torá. Y hay muchos preceptos de la Torá que tienen agregados rabínicos. ¿Tá? Por ejemplo, si está prohibido escribir en Shabbat, según la tradición judía o la tradición clásica, también está prohibido tocar un lápiz, pero eso ya es rabínico. Pero eso está vinculado a la prohibición de la Torá de escribir. Hay 7 preceptos que son 100% rabínicos y son 100% preceptos, que Dios no tuvo nada que ver con ellos, y a pesar de eso nosotros bendecimos cuando los ejecutamos. A ver si recordamos, vamos a ver si recordamos. Adlakat Neirot, de Shabbat y de Yom Tov. Claro, entonces una señora judía dice: bendito eres tú, Dios, Señor, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste encender velas de Shabbat. Mentira. ¿En qué lugar de la Torá está? Dios nunca le dijo a nadie que prenda velas. Sin embargo, hay todo un tema, por supuesto, que nadie se corte acá el programa porque vamos presos. Sí, entonces, hay un precepto rabínico que es encender velas, que es una idea muy profunda, que sí, que extrae de la Torá, pero que en realidad es una idea 100% rabínica, que haya luz en el hogar y que la mujer, que es aquella que guarda la paz en el hogar, encienda la luz y lo ilumina, bla, bla, bla. Pero entonces es una idea bellísima, pero es rabínica. Entonces hay 7 preceptos que son 100% rabínicos, sumados a los 613 de la Torá, da 620, que es la cantidad de letras de los 10 mandamientos. Pero recordemos un segundo, ¿las Adlakat Neirot, Yom Tov y Shabbat están divididos o es la misma? No, es una. Mikra Megilá, de Purim. Leer la Megilá en Purim, 2. Tevilá. Velas de Hanukkah, 3. Velas de Hanukkah, 3. ¿Cuál dijiste? La Tevilá.
la No, Tevilá. no, eso no. De la Torah, o sea, es una Ok, cuestión de la Torah. El cuarta es las Birkot Hanehenin, cuando tomamos un vaso de café y decimos ok. Yacuel Baró, está 4. Ah, ok, porque se derivan del Birkat Hamazon, pero es rabínico. No, no se deriva del Birkat Hamazon, porque el Birkat Hamazon No, es después que pero no, comiste, pero y esto es antes de que claro. pruebes, por eso es 100% rabínico. Ok, perfecto. Hacemos memoria, por supuesto. Entonces, 5, Netilat Yadayim, Najón. por la Torá no hay que lavarse las manos antes de comer pan, pero vinieron los sabios y dijeron que tiene que haber pureza en el hogar como en el templo de Jerusalén. Eso es una idea, bueno, y la idea de encender velas de Hanukkah, que es una suerte de encendido de menorá en el hogar, es toda una revolución judía que hace del hogar un templo, ¿no? 5, Un 6. Mikdash Me'at, digamos, como hubiese dicho Yehezkel. Un Sí, pequeño señor. santuario. Claro, si ya la sinagoga era el pequeño santuario, ahora el hogar es el pequeño santuario. 6, las leyes del Eruv. Ok. Y 7, un recitado del Alel. O sea, no puede ser de que haya un acontecimiento muy grande que salva a todo el pueblo y nosotros no agradezcamos. Entonces la Torá no te obliga a agradecer a Dios. Pero vinieron los jajam y dijeron hay que agradecer. Entonces, cuando salimos de Egipto, cuando nos salvamos de los griegos en Hanukkah, decimos Alel. Entonces, eso es una familia de 7, que sumados a los 613 de la Torá da 620. Y 620 en Gimatria, esto es algo que se usa mucho, es Keter. Esto lo trae el Sefer HaJinuch, que es Keter es Corona. corona, diadema. Entonces, la corona de la Torá, Keter es 620, son los 613 preceptos de la Torá más 7 rabínicos. Y están aludidos en que los 10 mandamientos tienen 620 letras. Y entonces esto surgió por esta pregunta de si estos Aseret Dibrot, estos 10 mandamientos, tienen un valor superior al resto de los 600. Claro, por ejemplo, la halajá es de que el rey de Israel tenía que llevar un Sefer Torah consigo si se iba de un lado a otro. ¿Qué iba a cargar un Sefer como el que leemos en tu sinagoga? No. Entonces, una de las explicaciones más comunes es de que en realidad él llevaba un pergamino con los 10 mandamientos, que como tiene 613 letras, 20 letras. 620 letras, entonces incluye a las Tariag Mitzvot y 7. ¿Cuáles 7? Son o los 7 preceptos rabínicos, y hay otros 7 muy importantes que son los preceptos que tiene que cumplir la humanidad toda, que son de los hijos de Noah, que es Bueno, sí, pero ese Midrash, esa gematria, se contradice con la de Ruth. Porque la gematria clásica de Ruth, que es 606. Sí. 606 más 7 que ya más tenía. 7, bueno, pero cada una gematria va jugando para otro lado. Sí. No, pero la idea, porque es una pregunta. de nuevo, Si los 7 preceptos universales. No vengo a revelar mundos ocultos para Discovery Channel. La idea, lo que quiero sí decir, transmitir, es que hay una idea muy tradicional, muy arraigada, correcto, de que toda la Torá está conectada, tiene sus conexiones, sus raíces derivadas de los 10 mandamientos. Correcto, Rab. Y es más, ¿no? Porque hoy digamos, incluso hoy uno va a un Beit Knesset y muchas veces uno ve decorado el Eijal, el Aron HaKodesh, con un símbolo de las Lujot, de las tablas de la ley, o con las primeras palabras de cada uno de los mandamientos, o bien con una Aleph Bet, para ir viendo. Y ahora viene el tema interesante, porque en el templo de Jerusalén se leía todos los días los 10 mandamientos. Y entonces, durante varios siglos estuvo la duda de si incluir los 10 mandamientos en el rezo diario. Después, ¿qué pasó? Después el templo se destruyó. Y entonces todo el servicio del templo pasó al rezo. Y en el rezo diario, ¿no? Entonces, así como en el templo de Jerusalén se leían los 10 mandamientos, tenemos que leer los 10 mandamientos en la Torá, en la tfilá, en el rezo diario. Y la idea fue de que no. ¿Por qué? Porque habían ideas cristianas primitivas, o sea, no primitivas porque sean poco sofisticadas, primitivas porque estamos hablando del cristianismo temprano. Habían ideas cristianas primitivas
que aludían a que los 10 mandamientos son lo único que es realmente proveniente de Dios, el resto es Moisés y los judíos y esto y lo otro, y lo único que realmente es sagrado de todo el tema algunos grupos gnósticos y demás, es los 10 mandamientos. Entonces, para evitar las confusiones, no se dicen los 10 mandamientos. Pero eso es para evitar que nadie llegue a pensar de que con los 10 mandamientos, yo cumplo los 10 mandamientos y estoy Check, ya está. ya está. No, los 10 mandamientos sí incluyen, aluden al resto de la Torá, pero no alcanzan. Y entonces, para que nadie pueda pensar algo distinto, es más, hay una discusión si hay que ponerse de pie. No sé en tu sinagoga si cuando leen los 10 mandamientos la gente se pone de pie o no, hay comunidades que sí, hay comunidades que no. Pero una de las ideas de no pararse, En Shavuot sí. ok. Entonces, una de las ideas de no ponerse de pie, el Rambam dice que tú no podés decirle a la gente, aludirle a la gente, que esto es más importante que lo otro. O sea, la Torá, cada letra de la Torá es igual de sagrada y cada frase de la Torá es igual de importante. Y entonces, si tú le das prevalencia a los 10 mandamientos, la gente puede llegar a interpretar de que el resto es simpático, Sí, está sí, bien. todo el año estamos sentados, para todas las parashot las escuchamos sentados, y nos vamos a parar para una, vamos a estar haciendo esto que estamos leyendo, es más importante que lo otro. Por supuesto, ¿no? que Maimónides opina una cosa y otros opinan otra, y cada comunidad procede como tiene la tradición, pero ese es el juego, ¿no? Que por un lado los 10 mandamientos son un resumen o una probadita de toda la Torá, y por el otro lado los judíos tienen miedo de que la gente llegue a pensar de que con los 10 mandamientos alcanza. Esa tensión que marcás de Minagim, si hay que ponerse de pie para la lectura de los 10 mandamientos o no, cuando las 2 veces en el año, 3 veces en el año que lo hacemos, ¿no? Shavuot y la lectura tanto de Shmot como de Deuteronomio, también marcan esta tensión judía, ¿no? Entre que también uno lo ve en el Talmud y en el Midrash, sobre si hay que ponderar más una mitzvah que a otra mitzvah, ¿no? Y recordamos ese famoso Pirkei Avot que dice Ratz le mitzvah kalaki bajamurá, ¿no? Digamos que hay que correr tras cumplir el mandamiento de una mitzvah sencilla que de una más compleja, porque vos no sabés finalmente qué mitzvah es más importante que la otra. Podemos decir que la mitzvah más ínfima tiene tanta importancia como, no sé, no matarás, no cometerás adulterio, no cometerás idolatría, pero aún así, ciertas mitzvot las ponderamos más que otras. En algunas costumbres nos ponemos de pie. Cuyo incumplimiento es más grave que otras. Pero por otro lado, claro, lo que se quiere evitar todo el tiempo es que la gente diga, bueno, esto es mucho, yo no puedo con tanto. O sea, decime un par de cosas así importantes. Pero fíjate que es algo interesante, porque por un lado hay que darse la antitetánica de niño, no sé cuál es. Cuando uno es bebé le dan un montón de vacunas. Yo, bueno, a mí dame un par de vacunas. Yo no me voy a andar cepillando los dientes todos los días. Pero sin embargo, una infección bucal puede derivar en otros problemas. Entonces, hay que lavarse los dientes todos los días y hay que darse, o sea, las cosas grandes y las cosas chicas, todas juntas. Cualquier persona que tiene un negocio sabe que hay que controlar el macro y el micro de las cuentas, porque si no, el micro se puede hacer macro. Pero siempre estuvo esa tensión ¿no? Y el miedo de que la gente piense que con 3, 4 cosas, con 10 cosas, 12 cosas, y además, fíjense, todos decimos, ¿cuál es el primer mandato de la Torah? No matarás. Bueno, yo no mato a nadie, escúchame. O sea, es como que uno ya se siente que... Ya soy bueno por eso, ¿no? Ya soy bueno, ya... Rav, y decías algo muy interesante, ¿no? Como que en un momento de la historia judía, parte de nuestra liturgia, parte de nuestra tefilá, involucraba estos Aseret Adibrot, ¿sí? En la lectura pública y en voz alta, pero luego que por los minim, por los primeros herejes o judeocristianos y demás, se sacó de la liturgia. Y hasta hoy ya no volvió a ser parte. No es que en Shaharit, en Minha o Arbit, solamente leemos cuando nos toca en la lectura de la Torah. Pero también algo muy interesante era, no recuerdo mal, en el Talmud Yerushalmi aparece una idea de que si bien los Aseret Adibrot no se leen más, hay una reminiscencia de los Aseret Adibrot en el Shema Israel. Que cada palabra del Shema Israel pertenece al Shema, Hashem Elokeinu es la primera, Dios es nuestro Señor, es el primer mandamiento, Dios es uno, es el segundo, etc.
Sí, y de nuevo, todo está conectado con todo y los 10 mandamientos están muy presentes. Hay que tener en cuenta, a mí me gustaría referir un poquito a alguna generalidad de los 10 mandamientos, inclusive antes de Creo los que 10 está. mandamientos, no para, mire, hay una cosa muy bonita de los 10 mandamientos, muy linda, que es que ¿qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son una especie de trance meditativo que experimentó una nación entera. Es un trance meditativo, o sea, Dios se reveló, todo el mundo tuvo dice, no, cuenta la segunda tradición, desde todos vieron, ¿no? Y entonces, para los judíos medievalistas que tenían que discutir con los cristianos y los musulmanes, ¿no? Rabbi Yehuda Leví decía, bueno, de eso vemos de que la verdad de la Torá se demuestra que como se reveló ante todos, y tú no tenés ninguna tradición que dice que no hubo Torá, eso demuestra que, o sea, que a diferencia del cristianismo, que son las palabras de alguien que estaba iluminado o no iluminado, y tú tenés que tener fe en ese alguien, o a diferencia del Islam, en este caso se trata de algo que fue público y por lo tanto es fácilmente cerciorable, fácilmente certificable de que es verdad y que ocurre. Y la verdad es que todos esos temas son bastante, a Rabbi Yehuda Leví le servía porque él tenía que escribir la defensa de la fe humillada. Nosotros ya no somos una fe humillada, pero a mí me gustaría rescatar de el hecho de que la revelación fue para todos un elemento que es muy fuerte. Y es, sobre todo para la época, pero para nosotros. La Torá fue entregada a todos y la revelación más grande de la historia humana la tuvieron todos. Y por lo tanto, solo tomen en cuenta que hasta hace no tantos años estaba prohibido que un fiel católico lea la Biblia. Entonces, a lo que quiero ir es, desde el vamos, hay una idea muy democratizadora, que todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene el deber y todo el mundo tiene el privilegio de tener el máximo contacto posible con la divinidad. Y eso fue un grado de profecía. Después está el grado más bajo, que es el de espíritu de santidad, que Rav Chaim Vital volvió sobre la misma idea, volvió a decirlo hace 500 años, de que todo ser humano, hombre o mujer, esclavo o liberto, rico o pobre, puede, si se esmera, adquirir el grado de espíritu de santidad, que digamos es el grado mayor de alcance espiritual, salvo la profecía, que eso ya depende de la elección divina, ¿no? Y hubo muy pocos profetas, pero la idea de la masificación y la democratización de la realización espiritual. O sea, la realización máxima espiritual no es para 3, 4 privilegiados que están en algún sitio, sino que fue para todos. Eso es un punto que para mí es muy lindo, porque cualquier zapatero remendón del violinista sobre el tejado tiene que saber de que todo está abierto también para él. 9 rabinos no hacen un minyan, pero 10 zapateros sí. 10 zapateros. Yo soy nieto de un zapatero, así que 10 zapateros remendones pueden hacer un minyan y 9. ¿no? Eso es una idea revolucionaria, que es muy linda. La otra idea que es muy linda y que nos serviría mucho en el Israel de hoy aprenderla, es de que para lograr que la nación toda, ¿no? Que la comunidad toda, que la congregación toda llegue al máximo de su potencial, es necesario que hayan buenas relaciones entre las personas. O sea, no hay una realización individual separada. O sea, está escrito Vaihan Israel Tajat. No, o sea, quiero traerles cuál es la tradición clásica, cómo lo ve la tradición judía. O sea, el versículo dice, y acampó Israel bajo la montaña. Debería estar escrito, y acamparon los hijos de Israel, pero hay como un error. Dice, y acampó Israel en singular abajo en vez de plural. Abajo del monte Sinai. Entonces la explicación clásica es de que estaban todos unidos como uno en un solo corazón. O sea que cuando hay cooperación, unión, amor entre las personas,
todos podemos lograr nuestra máxima potencial. Y cuando no, siempre hay alguno que destaca y siempre hay alguno que destapa y despega, pero si no nos llevamos bien, estamos atentando contra la realización de cada uno de nosotros. Y es muy fuerte. Como los judíos tenemos la bella tendencia de pelearnos y dividirnos y demás, es bueno recordar de que dentro de los disensos tenemos que acordarnos siempre que para que cada uno ¿no? Que eso lo tenemos que aprender del texto, ¿no? Cuando nos unimos todos, los portones de la trascendencia se abrieron. Eso es un detallito. Entonces, maravilloso como contexto, ¿no? Estamos entrando en el contexto de cómo fue la teofanía, cómo fue ese momento de revelación, de Itgalut, ¿no? Quizás uno de los 3 momentos centrales, ¿no? Rosenzweig habla de los 3 momentos centrales de la historia judía: la creación, el Bereshit, el final de los días, la Geulá, la redención mesiánica, y en el medio la Itgalut, esa revelación divina que comienza desde Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, pero luego se expande a todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Hace un par de semanas abandonaba el pueblo de Israel la esclavitud de Egipto, y un grupo de esclavos que, según la tradición, hacen un proceso, ¿no? Casi de giur, ¿no es cierto?, de todos ellos mismos, ¿no? Todos van a la Tevilá, los que no se habían hecho el Brit Milá hacen el Brit Milá, pagan para el sacrificio que debían hacer, ¿no? Para estar preparados casi espiritualmente para esta revelación. Según el Midrash, ahí en Masejet Shabbat aparece todo esto maravilloso de que casi cuando Dios empezó a hablar, las almas se les fueron y después se les volvía después de cada palabra. Ojo que a esto momento, quiero, ¿no? Ojo que es muy, en el mundo de los amigos de PLF que se dediquen a temas de meditación y demás, hay lo que se llaman accidentes meditativos, que es, en diferentes épocas de mi vida, tuve 3 alumnos distintos que no se conocen entre sí, en años distintos, en países distintos, que vinieron a mí con el problema de que se asustaron porque su conciencia salió de su cuerpo. No quiero abrir ahora una dimensión descosida y irme para Discovery Channel, pero digamos, el miedo que le dio a los judíos el estatus de revelación es algo que ocurre. O sea que eso es el indicio, y también está escrito, y el pueblo vio las voces. O sea, el estado de conciencia en el cual las vibraciones son indiferentes y son escucha o auditivas o visuales, también alude a un estado de trance etc. Entonces, eso es un momento de trance profético muy fuerte. Bueno, cuando el pueblo está en el punto más alto, es algo muy interesante, porque ¿qué recibe? 10 frases que parecen obvias, ¿no? Porque no matarás, no robarás, o sea, bueno, y al final Dios habló con ellos. ¿Y qué les dijo? Les dijo los 10 mandamientos, que parecen muy simplotes, pero que tienen una lógica interna muy linda, muy interesante, y que de pronto podemos desarrollar. Por supuesto. Ahora, habiendo contextualizado este momento, ¿no? Y vemos que la Torá, ¿no? Para todos los que quieran acceder, Éxodo capítulo 19, capítulo 20, vemos la introducción de todo este proceso, un monte prendido fuego de alguna forma, con humo, con el sonido del shofar y todo el pueblo de Israel, e incluso ahí el Midrash, aparte de eso de las almas, también se nos dice que hubo silencio, ¿no? Que también me parece que alude a una idea de meditación, hubo un silencio en el mundo. Todos los animales dejaron por un instante de emitir sus sonidos, de maullar, de ladrar, de piar, un silencio profundo, y ahí se reveló, ¿no es cierto? Entonces, lo que me parece, Israel, que podríamos hacer, si estás de acuerdo, es ir comentando un poco cuáles son cada uno de estos Aseret Adibrot, o 12 mandamientos en total, y hablando un poquito de cada uno y cómo se conectan en general para esta segunda parte de este episodio. Muy bien. Entonces, primero que nada, Moisés trae los 10 mandamientos en 2 tablas. Y cualquier amigo que vaya ahora a Éxodo capítulo 20, versículo 1, y mire los 10 mandamientos, va a ver que los 5 finales, o sea, del 6 al 10,
tiene una extensión que es equivalente a la de cualquiera de los primeros 5. Quiere decir, los 5 mandamientos finales son muy breves. No esto, no lo otro, no aquello. Mientras que los 5 primeros son un poquito más extensos. Y por lo tanto, las 2 tablas no son porque a Moisés se le acabó. O sea, desde el punto de vista práctico, hubiese sido más inteligente, o desde el punto de vista práctico hubiese sido más práctico, más eficiente, que Moisés en una sola tabla escriba un 6º renglón con los 5 mandamientos del final. Y sin embargo, las tablas son 2. Y distintos comentaristas siempre nos hablaron de que, de Maimónides incluido, el Fiscuni, etcétera, nos hablaron de que hay una estructura dual. ¿Cuál es la estructura dual? Que es una estructura dual que tiene que ver con todos los seres humanos hasta hoy. Todos nosotros nos manejamos en 2 ejes. Uno es los preceptos del hombre con Dios y los preceptos del hombre para con su prójimo. Esta es una idea muy interesante. O sea, un ser humano solo en una isla tiene deberes. Tiene mandamientos. ¿No? Y la primera tabla son los mandamientos del hombre para con Dios, la segunda tabla del hombre con él, y ese es el motivo por el cual hay dos tablas. Después hay, dentro de la estructura de los 10, bueno, empezamos. Quizás podríamos sumar otra, ¿no? Quizás, podemos de sumar entre nosotros y aunar conocimientos, porque una idea es que sí, que hay los primeros 5 Bein Adam la Makom, aquellos mandamientos que están relacionados con lo divino, con lo cultico, y lo segundo Bein Adam le Javero, entre el hombre y su prójimo. Otra lectura habla de lo positivo y lo negativo. Digamos que en los primeros 5, con alguna diferencia y salvedad, también hay... Que claro, hay 2 y 3, bueno, pero por lo menos había una lectura que era, digamos, tenés algo más positivo, ¿no? Digamos, reconocerás a Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, respetarás el Shabbat, etc. Y los últimos 5, digamos, totalmente negativos, que empieza con el lo, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, el primero, o sea, acuérdense que esta gente cruzó el mar Rojo y se fue de Egipto con 10 plagas y demás, y entonces llega y dice, bueno, hola, soy Dios, soy el que te sacó de Egipto, ¿no? Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud, que es una forma de presentación. En la segunda le dice, bueno, y no debes tener otros dioses delante mío, y no puedes hacer estatuas de ellos, ni debes rendirles culto. 3 dice, bueno, y además no solo no puedes hacer estatuas y rendirles culto, sino que además no puedes pronunciar mi nombre en vano, no puedes jurar, te juro por Dios, y que esto, que por Dios te juro que esto y que lo no puedes usar mi nombre en vano. Luego vas a cuidar el Shabbat, y luego vas a respetar a tu padre y a honrar a tu padre y a tu madre. Esa es la primera tabla, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, o sea, en el judaísmo hay una cosa que es muy linda, que es que, bueno, los mandamientos tienen que tener una aplicación práctica, porque son preceptos. Los preceptos tienen que tener una última línea práctica. Y la pregunta es, o sea, ¿qué se me pide en el primer precepto? Entonces, clásicamente se habla de que el primer mandamiento dice que hay que tener fe en Hashem, que hay que creer en Hashem. Ustedes saben todos sabemos de que la fe no es algo, creer en algo no es algo que se pueda imponer por decreto. Y entonces el Rambam trae una idea muy bonita, que esa idea la tiro al aire a ver qué les parece. La idea del Rambam dice así, dice, si la memoria no me está fallando, dice, ¿cómo puedo cumplir en la práctica que existe un Dios? Dice, por un lado es lógico que antes de que me dé otras órdenes, me diga, hola, ¿quién soy? ¿No? Hola, soy Dios, yo te saqué de Egipto y ahora te pido que te portes bien y hagas esto y aquello. Bueno, muy bien. Primero que nada es el Dios que dice, no soy el Dios que creó el cielo y la tierra, soy el Dios que te sacó de Egipto. Quiere decir, soy una fuerza presente, no una abstracción filosófica o un fenómeno pasado, soy presente. Pero además, ¿cómo lo puedo cumplir en la práctica? Entonces, en la práctica el Rambam dice algo así, que uno tiene el deber de investigar filosóficamente, analíticamente, hasta que le quede claro que hay un creador y que el mundo, o sea, cada uno,
hay una yeshiva en Israel, hay una yeshiva que hace el Discovery Seminar, ¿no? Que te hace el seminario olvídense de la yeshiva, o no olvídense, como quieran, pero digo, la idea es de que cada uno se debe a sí mismo. Cada quien se debe a sí mismo. Un ámbito, un momento, un cruce de caminos en la vida en el cual se haga las preguntas fundamentales y le dedique tiempo a tratar de responder las preguntas fundamentales. Porque de cómo responda a las preguntas del sentido de la vida, de si hay o no una divinidad, y si sí, etc., de ahí se van a derivar muchísimas cosas más. Y es el paso primero. Entonces, según Maimónides, vamos de nuevo a la Edad Media, lo primero que tengo que hacer es investigar hasta que me quede claro que hay un Dios único, creador, etcétera, etcétera. No le voy a decir a la gente cómo tiene que ser el resultado final, pero sí creo que hoy en día con todo el trajín moderno y la vida loca y el WhatsApp y esto y lo otro, todos los adultos nos debemos a nosotros mismos un rato, un tiempo, un mes, un año, cada quien, para dedicarnos a profundizar en los temas grandes. Y creo que es una forma muy linda de cumplirlo hoy. Sí, otra cosa que vos hiciste alusión a esto, ¿no? Que hay como un debate si realmente se lo puede llamar mandamiento a algo que no es un mandamiento, sino es una carta de presentación. ¿No? Y hay una lectura rabínica que es que en última instancia el cumplimiento de todos los otros y haciendo como de atrás para adelante te llevan a reconocer que hay un Dios que se ocupa de los desprotegidos, de los esclavos que nos sacó de Egipto y nos acompaña en la vida, ¿no? Que es una conclusión de la vida práctica, ¿no? De cumplir todas las otros 9 o 11 según tu nomenclatura, y el primero es simplemente diciendo hola, soy, como en el mundo antiguo, el código de Hammurabi, se presenta quién es aquel que da este decálogo, ¿no? Cuando, no sé, en la Constitución argentina comienza diciendo, nos los representantes del pueblo de la nación argentina, digamos, yo tengo que decirte quién es, entonces no hay una ley, no te estoy queriendo mandar algo en relación a eso, sino te estoy diciendo, mira, el que te va a decir cada una de las cosas que hay que hacer es el que te acaba de sacar hace 7 semanas atrás, te acaba de sacar de 200 años de esclavitud. Entonces, haceme caso, me debes algo. Es alguien que está cercano, es alguien que interviene. No es Pero también hay una idea de deuda, ¿no? También hay una idea de deuda, claro, ¿no? por eso en la tradición judía hay 2 puntos de inflexión en la historia judía. Uno es Sinai y el otro es Purim. O sea, en Sinai, según la tradición judía, según la tradición oral, rabínica, nosotros recibimos la Torá a la fuerza. Y me voy a permitir ser un poco kitsch y quiero hablar de mi familia. Tengo un tío, abuelo muy querido, que era tipo MacGyver, es sobreviviente de Auschwitz, partisano, etc. Sobrevivió mucho tiempo en Auschwitz, o sea, tipo muy hábil, y fue tan hábil que logró mandarle comida a la chica que él siempre cortejó, que es la hermana de su mejor amigo antes de la guerra. Y esta le daba bolilla, no le daba bolilla. Pero él la mantuvo con vida porque él logró armar toda una cadena de suministro del lado de los hombres al lado de las mujeres, wow, y le salvó la vida. Y terminó la guerra y le volvió a salvar la vida porque la sacó de un hospital donde estaba con tifus y no le estaban dando tratamiento, robó una moto de esas alemanas que tiene la cosa al lado, robó gasolina, se la camufló adentro del coso y se fue con la moto desde Alemania hasta París. Llegó el joint, le consiguió comida, bueno. Después de todo eso le propuso matrimonio. Ahora quiero preguntarles a ustedes cuánto libre albedrío tuvo mi tía abuela a la hora de contestarle. Por supuesto, estuvieron casados, todo muy bien, yo los conocí como una pareja, todo, pero me imagino el momento, ¿no? Porque probablemente fue diferente al momento en el que tú y tu señora decidieron casarse, o el momento en el que mi señora y yo no, hablamos de casarnos. Fue toda una onda por simpatía. Acá no es lo mismo. Bueno, entonces Dios abre el mar, cierra el mar, esto les manda las ranas y los piojos, les salva la vida, hunde a los egipcios y ahora les dice, bueno, y tengo estas leyes, ¿quién va a decir que no? Y por eso
en la tradición judía se considera que la recepción de la Torá en Sinai tiene un problema, que fue que no fue libre albedrío del todo, y por eso en Purim, que está escrito que el pueblo aceptó y cumplió el pedido de Esther y de Mordejai, fue la complementación positiva de aquellos 10 mandamientos. O sea, en la tradición judía siempre quedó el eco de que esto de los 10 mandamientos tiene un vicio, tiene un sesgo. Pero también es interesante, ¿no? Como una cultura, quizás nosotros como padres también lo entendemos. El pueblo de Israel también estaba en ese momento, y recordamos en Shavuot y todo el minhag de la costumbre de tomar lácteos y demás, tiene que ver con que se comparaba el pueblo de Israel con bebés, con infantes, y cuando sos niño obligás, porque sabés que es lo mejor para ellos, pero la adultez llega en Purim, la adultez, el bar mitzvah, es cuando lo asumís como propio y dices, eso que antes lo hacía estando obligado, esa mitzvah que cumplía, ahora la hago porque la entiendo, porque la comprendo y porque sé que es lo correcto, ¿no? Entonces, el éxito final de los 10 mandamientos, de la revelación de Sinai, llegó en los días de... Bueno, por eso se dice que Purim lo batla leolam, digamos que nunca va a ser anulada, porque es elegida, ¿no? Bueno, ahí continuemos un poco, Rab Israel. Un poquito más de la estructura. Una cosita más quisiera tirar al aire, y es, hay varias, pero una más. Entonces, hay 2 tablas, quiere decir que hay 5 y 5. Y entonces el Midrash, la Mejilta, dice algo muy lindo, trae algo muy bonito, y es que, ¿por qué son 2 tablas? Porque los mandamientos están conectados, están enfrentados, son 2 tablas, una frente a la otra, y los 5 están enfrentados, o sea, el 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8. Entonces, la Mejilta habla de que, el primero dice, yo soy Dios tu Señor, y el sexto dice, no asesinarás. No asesinarás, ¿por qué no se puede asesinar? No está escrito no matarás, está escrito no asesinarás. Y el asesinato es quitarle la vida a un inocente, ¿no? Porque uno puede matar en defensa propia, que nunca nos toque a ninguno tener que hacerlo, pero asesinato es adrede y a un inocente. Y entonces, dice, ¿por qué está prohibido asesinar? Porque el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que hace que el ser humano tenga una santidad especial es esa cosa de divinidad extra que tiene el ser humano por encima de todos los demás animales, ¿no? Tengo acá, mi perro no está acá justo, nuestro perro, Truman, está siempre acá al lado mío en la oficina, ahora debe estar en el sofá, en el comedor. Pero entonces, los animales tienen... son fantásticos y son obra de la creación, pero el ser humano, la vida humana tiene un valor extra, que tiene que ver con esa chispa de divinidad extra. Y esa chispa de divinidad extra entonces está marcada en los 10 mandamientos. Y es, hola, soy Dios, no asesinarás. Y después el segundo con el séptimo, si no tendrás otros dioses, no cometerás adulterio, ¿no? Hay que ser fiel a Dios y hay que ser fiel al marido o a la mujer. El 3, no pronunciar el nombre de Dios en vano, y el 8 es no robar. Las personas, los ladrones, suelen jurar y perjurar de que ellos no fueron. O sea, que hay que tener cuidado con los crímenes económicos, pueden llevar a otro tipo de crímenes. Y después, no cuidarás el Shabbat y no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Es un tema, no da falso testimonio, que es el caso más grave de mentira. Y entonces nosotros cuando cuidamos Shabbat damos testimonio de que este mundo fue creado por Hashem, que este mundo no es un mundo ciego, un mundo de casualidad, es un mundo que tiene una estructura y tiene un cometido, ¿no? Quinto, honrarás a tus padres y no codiciarás. Entonces hay una idea muy interesante que es ¿qué quiere decir codiciar? Querer quedarse con lo que es del otro. Entonces, uno tiene que hacer las paces con que los padres de uno son los padres de uno no nació donde no nació, uno nació donde sí nació. Y por lo tanto, cada quien tiene lo que es de cada quien, y hermoso, no lo conocía. Cada quien tiene que asumir completo, con alegría, bueno, estos son mis padres, esta es la biografía que me tocó. Algunas personas tienen biografías más fáciles, algunos
pasa de todo, pero cada quien tiene que asumir que su biografía y lo que hizo, así como vino al mundo, tiene un valor especial que le permite ver el mundo de una forma distinta que otro no, y por lo mismo tiene que asumir de que la mujer del otro, el marido del otro, de la otra, lo que sea, es del otro, y uno tiene que asumir con alegría lo que es de uno, y con alegría lo que es de el otro. Eza Washir, hay un perush muy lindo, dice, Eza Washir Asameach Bejelko. Jelko es Jelko Shelo. Si uno llega al grado que uno está, ¿quién es el rico? Preguntan la Mishnah, el que se contenta con lo que tiene. Pero en hebreo muy lindo, ¿no? Debería decir Bejelki. Podés leerlo, no me acuerdo a quién estoy citando. Yafé, nunca lo había leído así, muy lindo. Es de Washir, se pregunta, ¿no? ¿Cómo era? Dice, ¿quién es el rico? El que está contento con su parte. Pero en hebreo, Asameach Bejelko, quien está contento con la parte del otro, con quien se pueda alegrar con la dicha del otro, esa es la riqueza. Hermoso. That's it. Es un poco maravilloso, Israel. Me encanta todo lo que decís, estoy aprendiendo un montón. Dijimos la presentación, Anoji Hashem me lo queja, yo soy Hashem su Dios, ¿no? Hay mucho. De cada una de las mitzvot, de cada uno de los Aseret Dibrot, podremos hablar un episodio de cada uno y un curso de cada uno, ¿no? Esta idea de por qué Anoji, no Ani, hay mucho. ¿Qué no podés decir del segundo que vos dividiste en tres, ¿no? Digamos, el segundo de los Aseret Dibrot, que dividiste en 3 mandamientos. ¿Qué lección, qué podemos sacar de este segundo? ¿Qué quiere decir? Uno va a decir, bueno, todos nosotros nos creemos muy evolucionados, porque decimos, bueno, los antiguos creían que había un Dios del fuego y del trueno y del rayo, y nosotros logramos la abstracción final, sabemos que hay una sola fuerza que crea todo, o no hay ninguna fuerza, pero básicamente nosotros miramos de arriba a los antiguos, porque tenemos en algún lugar nuestro ¿no? La idea esa moderna europea de que el mundo avanzó y que nosotros dejamos la Edad Media y la Edad Antigua y la Edad Pagana atrás y que nosotros estamos en un estadio de evolución. Cada tanto tenemos accidentes, los seres humanos modernos, con masacres y cosas, pero nos creemos que estamos en otro nivel. ¿Qué serían otros dioses? Y hay una cosa que es muy fuerte, pero muchas veces nosotros creemos. ¿Qué quiere decir ser monoteísta en nuestra época? Esto es una pregunta que yo lo digo para escucharme yo, no le estoy dando perorata a nadie. Yo lo digo para yo oír. Porque hay una idea que dice, ¿qué quiere decir que hay un solo Dios? Que hay un solo Dios, por ejemplo, hay otra idea muy bonita, dice, ¿por qué hay mezuzá en la puerta? Para que hay gente que es buena afuera y mala adentro, hay gente que es mala adentro y buena o al revés, etc. Dice, tú tenés que acordarte que hay un solo Dios y hay una misma ley moral dentro de tu casa y fuera de tu casa, para con los tuyos y para con los que no son tuyos. Y que hay una idea que es, muchas veces nosotros sabemos de que lo mejor o lo más justo, o lo más correcto es tal cosa, pero negocios son negocios, política es política, política comunitaria es política comunitaria, en el amor y en la guerra no me acuerdo qué, entonces con tal de quedarme con Margarita hago cualquier cosa, y la idea monoteísta, cómo es ganarse el pan es una guerra, y entonces sí, está todo muy bien, pero estoy de acuerdo contigo, pero estos son negocios, ¿no? Y entonces... Tengo estos principios, pero si en un momento tengo que maniobrar estos principios está bien. Necesito algo, lo voy a hacer. Lo que usted está diciendo está bárbaro, y en la sinagoga está bien, pero allá afuera se hacen negocios. Pero la idea judía monoteísta es muy fuerte, es de que en cada rincón de la creación, en cada ámbito, en cada sitio, lo digo para escucharme yo, no para convencer a nadie, aplican las mismas leyes. Y que no es que tú podés aquí ser así y allá, o sea, tú no puedes hacer aquí daño y aquí no, porque el daño que haces aquí influye aquí también, en todas partes, porque todo está interconectado y todo viene de un mismo Dios. En la pandemia lo aprendimos, ¿no? Eso que antes se predicaba normalmente, que lo que hace una persona en un rincón del mundo puede perjudicar a todos. Mi vida son mis cosas, bueno, resulta que... La pandemia me parece que fue el cachetazo para todos, que lo aprendimos a las malas.
Claro. Entonces, no hay otros dioses. Bueno, no hay otras leyes. No es que en el mundo del comercio se puede robar, en el mundo de la política se puede matar, y en el mundo de la... ¿no? Sí. Si en el mundo íntimo de la comunidad no, ahí sí yo doy acá, y ahí esto. No, las leyes son las mismas en todos lados. Y nosotros siempre caemos en la tentación de creer que en pequeños ámbitos del quehacer, distintos, cada quien en lo que le toca en su vida, las reglas que aplican son otras. Y que en realidad está bien, no se debe mentir. Hay que respetar a los padres, hay que ayudar al prójimo. Pero acá específicamente, no. Y esos pequeños, esas pequeñas moratorias artificiales que nos inventábamos, cada quien en su rubro, deben haber muchos adúlteros que están de acuerdo. No estoy dando perorata de moralina barata, pero nos pasa a todos, o muchos, cada uno en su rubro, que están de acuerdo con la norma general, solo que ellos en el caso particular no la aplican, o nosotros en el caso particular no la aplican. Y bueno, y eso es un poco la idea. No podés tener otros dioses delante de mí, no hay otra norma antes. Si tú decís de que en realidad las leyes de Hashem acá no aplican, quiere decir que hay otras leyes de otro lado que aplican. Eso es idolatría. Sí, Y idolatría también, yo siempre lo entendí, este segundo de los Aseret Dibrot, como esta idea de que acá en la tierra, digamos, a Hashem como último valor absoluto, ¿no? Que el único valor absoluto es Hashem. No podemos tomar ni a nuestras naciones, ni al dinero, ni a nuestros hobbies, ni a nuestro algo como un valor último y superior, ¿no? Digamos que todos los ismos en la historia, ¿no? Digamos, sí, de los ismos ¿y qué es un ismo? Un ismo es hacer un ídolo eso, y tomar adorarlo. una parte como el todo. Me parece que ahí hay una centralidad. Tomar una pequeña parte, que es algo pequeño, que es el dinero es importante, por supuesto que es importante, pero no es todo. La nación es importante, por supuesto, pero no es todo. El nacionalismo, digamos, o el vivir a base, digamos, esos ismos, me parece que este segundo, los secretos digo, no hagas de eso un ídolo, ¿no? No hagas Claro. de eso algo en lo cual arrodillarte ni hagas imágenes de eso para venerar. Es fuerte pensarlo en nuestro contexto. Por eso es muy fuerte cuando uno sale a la calle sabiendo que lo que uno hace en cualquier sitio influencia en uno y en todos los demás sitios por los que uno va, y que la misma norma moral aplica, y que uno es el mismo, y Hashem es el mismo, y el mundo es el mismo, dentro de tu casa y afuera de tu casa. Es muy fuerte. Y es una idea muy linda también, por otro lado, de que haciendo las cosas bien cada quien en su área, contribuye en una forma que no sabe explicar a que en otras áreas que él no conoce también todo funcione Y mejor. llegamos entonces al tercero de los Aseret Dibrot, o el quinto en esta numeración de mitzvot, que tiene que ver con no tomar el nombre de Hashem en vano. Y acá vos recordabas al comienzo de la charla, al Rav Sachs, me parece que uno de sus libros más famosos, No en mi nombre, digamos, también tiene que ver con eso, cuánto daño le hicimos a la humanidad cuando tomábamos el nombre de Hashem para una guerra, cuando tomábamos el nombre de Hashem para ese beneficio personal, ya sea personal, comunitario, familiar, nacional, ¿no? Creo que hay algo profundo en no utilizar el nombre de Hashem en vano, que no solamente decir, no voy a decir Hashem, 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 Adonai, 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 o Yud Kei, Vav Kei, Yud Kei, Vav Kei todo el tiempo, y, digamos, banalizarlo, que también tiene que ver con eso, ¿no? Yo recuerdo una frase del Rambam que decía que hay que visitar poco el Beit HaBejirá, el templo de Jerusalén, que había muchas alajot para que la gente vaya poco al templo de Jerusalén, porque el que va mucho lo toma como común, lo toma como obvio, no le da wow, ese pavor. No quiero decir con eso que la gente solamente venga aquí pura al templo, ¿no? Porque es el otro problema que podríamos llegar a tener. Pero hay algo en esta mitzvah, ¿no? Sí, y bueno, tiene la aplicación también de la palabra, ¿no? Porque hasta ahora tenemos una idea mental, que es creer o tener la convicción de que Hashem, y aquí llegamos, después no tener otros dioses, es algo práctico en la conducta, y acá llegamos a la parte de la palabra, que la palabra es muy importante, porque en la medida que descuidamos la palabra, nosotros mismos escuchamos lo que decimos. Y si descuidamos lo que decimos,
podemos influenciar mal en nosotros, nuestro perjuicio. Y usar a la ligera los juramentos y jurar y prometer y esto y lo otro, nos pueden transformar en personas menos serias. Menos serias. Tiene también implicancias muy interesantes con el tema de la braja de batalá, no decir bendiciones en vano. Entonces, tratar de usar la palabra, la frase correcta para la situación correcta. Y eso es algo muy bonito también. ¿Por qué? Porque hay una idea judía: en cada sitio donde estéis, que invoquéis mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, quiere decir que hay una idea judía clásica, muy antigua, que es que cuando uno pronuncia el nombre de Hashem, uno atrae sobre sí una influencia. La palabra es muy fuerte. Esto es una idea judía, que la palabra, ¿no?, puede atraer influencias. Entonces nosotros somos cuidadosos con la palabra, y sí queremos traer influencias buenas, pero en los momentos oportunos. Y por eso dijo el que dijo, dice que nunca he visto nada mejor para el cuerpo que el silencio. Y dice Isaías: para ti, oh Dios, el silencio es gloria. Lejat umiate ilá. ¿No? Porque Wittgenstein estaría de acuerdo, ¿no? De las cosas realmente importantes no hay lo que decir. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la administración de la palabra para no banalizar las cosas. Hasta el Rambam decía, ¿no?, que venían korbanot, sacrificios, tefilar, rezo, pero que en última instancia iba a ser ese silencio, ¿no? Digamos, y es interesante decir, llenar el mundo de Hashem a través del silencio, ¿no? Creo que también hay algo interesante, tratar de... hay una forma de decir Hashem todo el tiempo, decir Dios, Dios todo el tiempo, y otra cosa es decir, mostrar esa existencia de Dios y esa permanencia en el mundo también a través del silencio. Hay una idea muy bonita, porque en Sinai, hasta que no hubo silencio, no se escucharon los mandamientos. Pero hay una idea que dice que los mandamientos de Sinai se dicen, la palabra de Hashem sale todo el tiempo. Para poder escucharla, esto es algo para los amigos de la meditación les va a gustar también, hay que lograr silenciar las voces. Para poder percibir algo más, hay que aquietar, ¿no?, las infinitas secuencias de asociaciones de ideas que nos invaden. Pero por eso el judaísmo viene con este tema de ser cuidadosos en la palabra. Hay que hablar, pero hay que ser cuidadosos. Jajamim, ¿no? Estamos sabios, sean cuidadosos en sus con las palabras. Y seguimos un poquito más, y digamos algo de cada uno, no tenemos ya mucho tiempo. Vamos a Shabbat. Shabbat, bueno, es algo... Bueno, Shabbat es un día... Si yo tuviese que criar un pueblo de filósofos, bueno, un día tienen que tener tiempo de dedicarse a reflexionar. El Talmud jerosolimano lo dice de otra forma. El Talmud jerosolimano dice que todas las fiestas, Rosh Hashanah, Kippur, todo lo que conocemos, Shavuot, Pesach y Shabbat, todas las fechas fueron dadas al pueblo de Israel para que tengan cuando dedicarse a la Torah o dedicarse a la sabiduría. Quiere decir, cada persona tiene que tener tiempos fijos y un lugar fijo en su casa inclusive para dedicarse a la sabiduría, dedicarse a la Torah, dedicarse a lo trascendente. Bueno, eso es el Shabbat, es un día a la semana. Si nosotros nos pasamos el Shabbat de charla en charla y de comida en comida, está bueno, pero no es ideal. El ideal es que, ya le paso la propaganda a los miembros de tu comunidad, el ideal es para que asistan, el ideal es a tus clases, el ideal es que tengamos lo que, o sea, hay que generar, o sea, cuanta menos cosas se pueden hacer, más sagrado es el día, ¿no? Entonces, cuanto menos actividad, ¿no? En Hol HaMoed es menos sagrado. Menos interferencia, mientras menos interferencia del mundo exterior hay. Cuantas más sagrado es el día, menos cosas se hacen. ¿Por qué menos cosas se hacen? Porque hay que generar un espacio conceptual en el cual dedicarse a uno.
y a lo significativo. Ahí recuerdo, Raf, una Gemara que habla sobre cuál es el objetivo de Yom Tov. Decía, Hetziol Ibnei Adam, Hetziol Hashem. La mitad para los seres humanos y la mitad para Hashem. Y lo mismo aplica con el Shabbat Kodesh, ¿no? Como que la mitad sí tiene que ser un día de Tanu, un día de comer más que de costumbre, descansar más que de costumbre, disfrutar más con la familia que de costumbre porque descansamos pero no trabajamos, pero la mitad del día hay que dedicarla también a rezar, a estudiar, a pensar. Y me parece que ese Izun, ¿no? Ese punto medio que tiene Shabbat, también está la idea de Yom Shekuló Shabbat, que es el Olam Haba, ¿no? Siempre me gustó pensar a mí que es el mundo venidero, ¿sí? Un día donde todo es Shabbat. ¿Qué significa todo es Shabbat? Donde va a haber un lugar para cada cosa. Va a haber un momento para descansar, un momento para comer, un momento para disfrutar. Tiene que haber buen arenque. Y bueno, yo diría, el arenque no es bueno en general. Romano me suena que no, sin arenque. El romano te suena muy bien, que es sin arenque, casi... sí. Pero eso me arruinaría un Shabbat, por ejemplo. Si vos me invitás y traes a tu casa, va a ser un Kabod Gadol. Si me servís arenque, me voy a dedicar a escuchar tus palabras de Torah, pero no a comer, digamos. 5, honrar al padre y a la madre. Es algo interesante honrar al padre y a la madre porque está como equivocado de tabla, porque es la tabla del hombre con Dios. Entonces el Rambam dice algo muy lindo, dice que 3 socios hay para que una persona venga al mundo: el papá, la mamá y Dios, y entonces tus padres no están al mismo nivel que todos los demás seres humanos. Uno tiene que ser buena gente con todos los seres humanos, pero hacia los padres hay que tener un respeto reverencial distinto. Por ejemplo, algunas cosas prácticas, a ver si hay algunos jóvenes en PLF, no van a mirar raro, pero en la tradición judía, cuando entra el papá o la mamá hay que ponerse de pie, y uno no se sienta en el asiento de papá o en el asiento de mamá. No lo llama por sus nombres, ¿no? Lo llamamos por sus nombres, es papá y mamá, padre, madre, no se puede llamar al padre por el nombre, por un tema de respeto. Pero por otro lado, la Torá cuida, porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre, dice, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Entonces, una de esas explicaciones bonitas es de que si tus hijos ven que tú tratas bien a tus padres, tus hijos a ti te van a tratar bien. Si tus hijos ven que tus padres para ti son una molestia, que bueno, no hay más remedio que sobrellevarla, tú vas a ser para ellos una molestia a sobrellevar llegado el momento, y eso atenta contra el cuidado que te puedan dar en la vejez. Pero hay algo muy lindo en la tradición judía, que es que en la Torá, esto es ley, que tiene 3.350 años, y es que en un mundo en el cual había una obediencia absoluta hacia los padres, viene la Torá y dice, wait, tus padres te pueden pedir lo que ellos quieran. Si te llaman a medianoche y te piden pizza, les tienes que llevar pizza a medianoche. Pero si tus padres te piden que no seas rabino, o que no trabajes en tal o cual comunidad, o que no te cases con tal o cual, o que no estudies tal o cual carrera, no tienen derecho porque es tu vida. O sea, el derecho de la persona a tener el dominio de su vida por sobre la opinión de los padres. Fíjense que algo muy interesante, vieron que en las telenovelas dice, bueno, y si alguien se opone a este matrimonio, así terminaban las teleteatros, ¿no? Era el último día que al final el héroe y la heroína se encontraban, era el acto en la iglesia, en el casamiento, y el cura decía, ¿no? Que alguien hable o calle para siempre, algo por el estilo era, ¿no? Alguien se opone. ¿Por qué alguien se opone? Porque en Roma antigua se precisaba el acuerdo de los padres. Se tenían que estar de acuerdo el papá y la mamá de los dos lados, y además los novios. Y además, si alguien tenía alguna queja contra el casamiento, podía levantar la mano y podía, no, es que esa mujer era mi esposa. En los judíos alcanza con que las dos personas estén de acuerdo. Quiere decir que, por un lado, tenemos que honrar y ayudar en la práctica a nuestros padres. Por otro lado, la Torá protege nuestra autonomía. Maravilloso. Ya terminamos
la primera de las tablas y tendríamos otro episodio completo para la segunda de las tablas, pero ya estamos como por sobre la hora, pero así Nos a vamos vuelo a de tablas. pájaro. Vos mencionaste, yo digo algunas cositas y vos complementame para ir ya cerrando. Rab, vos hablaste que no es no matarás, sino lo tirzaj, no asesinarás, entendiendo que en la tradición judía la defensa propia, ¿no? Dice, la quemarás si alguien viene a matarte, adelántate y mátalo primero, ¿no? Digamos, hay como una idea que hay una diferencia entre no matar y no asesinar, que esa sería la traducción judía. También tenemos el caso de no robar, que es interesante que la tradición rabínica entiende que no es no robar un objeto, que eso ya está penado en otros lados de la Torá, sino no secuestrar, ¿no? ¿Sería? Por eso el no robarás de los 10 mandamientos tiene pena de muerte, porque el que roba a un ser humano para venderlo, por la Torá es algo muy triste, porque en América Latina es algo que ocurre. El no robarás se refiere a no secuestro, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás. Está el famoso chiste que es muy malo, de que por qué el 7 tiene una rayita. Dice, porque el 7, ¿no? Dice, porque cuando Moisés apareció con no cometerás adulterio, la gente dijo, quítalo, quítalo, ¿no? Pero es algo, es importante saber que es uno de los pilares, la familia es uno de los, y la salud de las relaciones es uno de los pilares de una sociedad. No robarás, no darás falso testimonio, no, es interesante como dice, dice, no afligirás a tu prójimo con un falso testimonio. Entonces, que es el caso más grave de mentira en la Torá, es cuando uno da un testimonio en tribunales del cual la persona puede terminar con pena de muerte. Que es el caso más grave, ¿no? Por supuesto que de ahí para abajo cualquier tipo Lo podríamos entender como fake news hoy, ¿no? Digamos, no generar rumores y mentiras a una persona que lo pueden perjudicar mucho, ¿no? Tal persona es algo hizo eso. interesante, algo lindo del tratado de Shabbat, del Talmud de Shabbat, que simplemente estoy recordando cosas que a lo mejor ya tus oyentes las vieron, pero la diferencia entre la verdad y la mentira, ¿no? Que la palabra mentira son las últimas 3 letras del abecedario, no las últimas 3, es las 3 de las 4 últimas. Y la palabra verdad es la primera, la del medio y la final, ¿no? Entonces que hay una idea de que una verdad parcial es una mentira. ¿Qué es una mentira? O sea, son 3 letras de 22. Son las 3 letras del final de las 22. Y también del Talmud viene la idea famosa, ¿no? De que la mentira no tiene patitas, no tiene patas, porque las letras que forman la palabra mentira, que son las finales del abecedario, entonces no tienen base, están como suspendidas en el aire. No dar falso testimonio, no afligir al prójimo con falso testimonio, es algo muy... es el caso más grave y podía llegar a tener inclusive pena de muerte, porque si uno daba falso testimonio, después y el último es no codiciarás. Y hay una idea, y quiero dar algo práctico sobre cómo se aplica no codiciarás hoy en día, porque hoy en día y en cualquier momento, porque de nuevo, ¿se acuerdan lo que hablábamos del primer mandamiento? Dice, ¿cuál es la aplicación práctica que le damos al primer mandamiento? Hola, soy Dios. Bueno, dice, hay que creer en Hashem. Dice, bueno, pero ¿y cuál es la parte práctica de creer en Hashem? Bueno, esto es lo mismo. No codiciarás ni la mujer del prójimo, ni esto del prójimo, ni el otro, ni todo lo que sea de tu prójimo. Y quería terminar, esto lo que estoy diciendo es lo penúltimo de mi parte, recuérdame de que me falta algo. Y dice, ¿qué es codiciar? ¿Cómo en la práctica uno peca de codiciar? Porque si mi vecino sale con un Lamborghini o no sé, un auto de alta gama que justo a mí me gusta, o por ejemplo, yo también soy rico, pero él consiguió un modelo de colección que yo ya no lo conseguí porque quedaba uno en el mundo. Yo quiero ese auto y él tiene ese auto. Entonces, está bien, se me salen los ojos de envidia. Bueno, ¿qué voy a hacer? No me pueden acusar porque es algo espontáneo. Dice, no codiciarás, no tomarás ninguna acción. Pasa mucho que desarrolladores inmobiliarios quieren hacer una torre justo donde viven una pareja de viejitos. Y entonces los enloquecen, todos los días les golpean la puerta y les ofrecen
cada día más plata para que se vayan y les permitan construir la torre. Es legal. Es legal. Y todos los días los pobres hijitos ya no aguantan más. Todos los días les golpean las puertas y les ofrecen más dinero. Y ellos no se quieren ir de la casa. Ellos quieren terminar sus días ahí. El día que al final los cansaste y los hiciste firmar un documento legal por el cual te venden la casa por un precio que está al doble del precio de mercado, en ese momento pecaste de no codiciarás. Porque esa es la parte práctica, es llevar, muchas veces nuestras codicias nos llevan a manipular la realidad para que las cosas sean como nosotros queremos, y la sensibilidad del otro la tenemos, es muy humano, y justamente porque es muy humano hay que tener mucho. Es interesante, Rav, Israel, y ahora te voy a dar la última palabra, como en PLF siempre los invitados tienen la última palabra. Es interesante esto que mencionás y hacer este énfasis judaico, que el problema de lo tajmod tiene que ver con lo práctico, porque en la tradición cristiana, y tenemos ese famoso dicho de Jesús en los evangelios cristianos, esta idea de, ustedes escucharon que está prohibido codiciar, yo les digo que incluso pensar, ¿no?, en la mujer del prójimo está prohibido. En el mundo cristiano hay toda una idea de que los sentimientos, los pensamientos son pecaminosos y demás. Y creo que hay algo interesante de la tradición judía que, digamos, trata de decir, hay cosas que no podemos evitar. No podemos evitar, digamos, ver una persona rica o mucho más linda que nosotros, o mucho más sabia, y decir, uy, a mí me gustaría hacer eso, quiero ser eso. Pero el problema de la tradición judía no está en ese pensamiento tanto, en esos irurim, podríamos llamarlo. Eso ya es el castigo. Uno morirse de envidia por lo del otro, uno ya pero está. El problema legal judío tiene que ver con hacer algo al respecto, porque hay pensamientos que no puedo evitar, y si no lo puedo evitar, tampoco la ley me lo puede penar, pero lo que sí el problema es pasar a la acción. Me pareció muy importante este énfasis que le diste y quería remarcarlo. Y ahora sí, Rav, última cosita. La última palabra y cerramos. Voy a citar a alguien, y no se me ocurrió, lo recordé ahora, pero voy a citar a alguien que me olvidé, y yo después por WhatsApp te voy a mandar a quién estoy citando. Por supuesto que no es mío, pero es una idea muy fuerte y es muy linda. La primera palabra de los 10 mandamientos, hablamos ya que los 10 mandamientos son 620 letras, y que se reúnen a toda la Torá toda. Y por lo tanto, si el núcleo de toda la Torá son los 10 mandamientos, una forma interesante es ver cuál es la primera palabra y cuál es la última. Quiere decir, de dónde me saca la Torá y a dónde me quiere llevar. La primera palabra de los 10 mandamientos es yo. Por supuesto que ahí dice, yo soy Dios tu Señor, pero entonces, una idea muy fuerte. La primera palabra de los 10 mandamientos es yo. Y la última palabra del último mandamiento dice, tu prójimo. Reeja. Entonces, en cierta forma, toda la Torá lo que quiere, Hermoso. y por eso dice el Midrash que el cuento de Ruth, ¿no?, se lee en Shavuot, que es que recibimos la Torá, porque toda la Torá es dar al prójimo. La Torá lo que quiere es llevarte del estado de conciencia de yo, a la sensibilidad por el prójimo. Si toda tu práctica de Torá y tu estudio de Torá no te lograron sensibilizar un poco hacia el otro, de nada sirvió. Pero la idea es de anojí es yo, en hebreo egoísmo es anojiut, llevarte al rey. Si Dios quiere, que seamos cada día una gotita mejores. Y te debo la cita a quien estoy citando. Rav Israel Diamnen, maravilloso. He aprendido un montón y me parece que esta conversación que tuvimos, esta clase magistral que nos diste, puede ser una hermosa preparación todos los años para volver a escuchar siempre antes de volver a recibir la Torá antes de Shavuot. Así que Rav, muchas gracias por compartir con nosotros este PLF y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Un gusto, cariños para todos.